Bueno, una de las cuestiones ideales que todos vemos y que para Nietzsche son cuestiones demasiado humanas, claramente es esta pelotudez infinita del martes 13, ¿no? Que nos convoca hoy en una especie de locura generalizada donde todo el mundo cree que un día, que es algo absolutamente casual, una fecha, que es algo doblemente casual, puede llegar a generar algún tipo de incidencia frente a la suerte de el destino de nuestra existencia, ¿no? Como que el estar viviendo el martes 13, repito, una fecha absolutamente casual, un día completamente casual, de un calendario absolutamente casual, donde el hecho de que hoy sea martes 13 y no otro día no tiene ningún tipo de fundamento en ninguna cientificidad de la que se les ocurra pensar, ¿no? Salvo simplemente en querer darle una explicación a la miserabilidad en la que estamos arrojados y que la vida tenga un poco de onda. Para bien o para mal, porque que tenga onda es que pase algo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, martes 13, va a pasar algo. Nunca pasa nada. Si pasase algo, podría haber pasado otro día. Si el Papa Gregorio del Orto, no me acuerdo el nombre del que cambió el calendario, lo hubiese cambiado diferente, entonces hoy sería otro día. Y entonces eso que te pasó un martes 13 podría no haberte pasado. Pasar abajo de una escalera, todo ese tipo de situaciones de las que nos munimos para ponerle, como decía antes, una onda a la vida, me parece genial. Uno hace esas cosas. Son formas de supervivencia. No alcanza, ¿no? Con comer, cagar y coger. No alcanza, porque uno siente que hay que, digamos, quiere diferenciarse de la animalidad, quiere diferenciarse de la plantidad. La inventamos esa, pero se entiende, ¿no? Del plantismo, que implica simplemente ser y ser vivo. Además, una planta, vieron que, digamos, en definitiva, no padece todas estas situaciones. A lo sumo, algún ataque, digamos, de viento puede arrancarla, algún perro puede pisotearla, pero la planta, dentro de todo, me parece que es mucho más feliz, ¿no? Digamos, en gradación, diríamos, de felicidad, primero la planta, segundo el animal, tercero el ser humano, si el ser humano fuese algo diferente al animal, cosa que no tiene por qué. Y luego, sí, los ángeles, los robots y último Dios, que es el más padeciente, ¿no? Porque tiene que dar alguna explicación de para qué mierda creó todo esto. Y bueno, y se le volvió en contra, aparte. Pero bueno, volviendo al eje, digamos, es evidente que necesitamos algún tipo de, digamos, de encantamiento, ¿no? Hay algo de todas estas supersticiones hermosas que nos rodean que tiene que ver, digamos, con una vieja tradición humana llamada religión, ¿no? Que es tratar realmente de encantar la práctica cotidiana encontrando, digamos, motivaciones que exceden el azar combinatorio propio de la probabilidad matemática de que las cosas sucedan. O sea, que te mueras un martes 13 puede pasar, ¿sí? La gente se muere el martes 13 porque la gente se muere. Y porque hay martes 13 como hay miércoles 14. Entonces, poner el acento sobre el martes 13 por sobre el resto de los días, primero es aleatorio. Yo les voy a contar una explicación, hay varias explicaciones de por qué el martes 13. Lo interesante es que estoy haciendo toda una deconstrucción del martes 13 como si el martes 13 no importara, pero evidentemente me importa, porque si no, no estaría hablando de todo esto. Pero bueno, de eso se trata un poco la filosofía, de deconstruir. Está construido en demasía el martes 13, no sé en otros países de Latinoamérica cómo es. Me dice que sí, Mariana, que el martes 13 es latinoamericano, universal. Sí, o sea, en China huyen del martes 13 también. China no está en Latinoamérica, mira, no sabía, yo creía que sí, hay chinos hay en todos lados. Está en todos lados, el mercado chino ya ha copado todo el mundo. Pero bueno, les quiero contar un poco el origen, ¿no? Tiene un origen religioso la cuestión del martes 13. Hay primero, cuando uno googlea Wikipedia y todos esos
pedismos que uno realiza en la web, se encuentra con distintas explicaciones. Es muy común llevar la cuestión del 13 a los 13 apóstoles de Jesús y Judas, que era el número 13 y es el que lo traiciona. En realidad, eso ya implica una lectura, porque todo el mundo sabe, incluso los más dogmáticos, que traidor o no, Judas es factotum de que Jesús pueda finalmente ser crucificado y entonces realizar el mandato divino. O sea, imagínate si Judas no lo hubiese traicionado a Jesús y entonces Jesús envejecía, entonces nunca lo crucificaban, no había cristianismo. O sea, es clave que Judas haya hecho su traición. Esto que estoy diciendo no lo acabo de inventar, es una tradición fuertemente gnóstica. Habla de Judas como el más fiel discípulo de Jesús porque cumple lo que era necesario, y bueno, y el librazo de Saramago, ¿no? Que pone a Judas en ese lugar, el Evangelio según Jesucristo. Yo les voy a ir por otro wing, ¿sí? Una explicación que se la escuché a un amigo, Marcelo Polakov, un rabino que viene del mundo judío, es el rabino de la ciudad de Córdoba, Polakov. Él cuenta que en la época en el siglo XV, en la España del siglo XV, que ustedes recordarán es una España donde se da una vida ecuménica muy importante porque viven árabes, judíos y cristianos con una tolerancia social muy importante, hasta que finalmente asumen los famosos reyes católicos y los echan a los judíos a la mierda. Primero los echan de España y después de Portugal 6 años después, en 1498, esto sucede en 1492, el mismo año del descubrimiento de América. Entonces, ¿qué sucede? Que, digamos, muchas de las prácticas que tenían los judíos españoles son vistas de manera negativa por el mundo español no judío que decide hacer ese corte, ¿no? Entonces todo lo que era reivindicado por el judío español pasa a ser denostado. Entre otras cosas, el judío español tenía una predilección por el martes y por el 13 como número. ¿Por qué? Porque el 13 por una cuestión cabalística. Los que no saben qué carajo es la cabalística, les digo, no es simplemente esa pelotudez de tener cábalas, digo, todo eso proviene de una cuestión mucho más ancestral, que es la existencia de una, digamos, de una filosofía, de una sabiduría llamada la cabalística, que es una interpretación del texto bíblico que se realiza buscando el sentido oculto de la palabra, pero no el sentido oculto de la palabra en el sentido más hermenéutico, de interpretar qué quiso decir Dios cuando escribió lo que escribió, sino algo mucho más interesante, por lo menos para los que somos así fanáticos del lenguaje, que es poner más el acento en el significante de la Biblia que en el significado. Entonces toman cada una de las letras con las que está escrita la Biblia y le asignan un número, por ejemplo, y empiezan a sumar números, sumando letras y viendo a partir de esas sumatorias significados que empiezan a surgir posibles sobre por qué está escrito lo que está escrito. Una locura demencial, borgiana, digamos, en algún punto, fascinante, de ciencia ficción pura, pero que la verdad le pone una onda a un texto que, bueno, se lo ha leído tantas veces y había que darle una vuelta. Bueno, el número 13 es un número fundamental ahí. ¿Por qué es un número clave el número 13? Porque la mayoría de las palabras copadas que aparecen en el texto dan 13. Tipo la palabra, creo que verdad da 13, uno, que Dios es uno, da 13, o sea, tipo amor creo que da 13, o sea, la mayoría de las palabras cuando las sumas dan 13. ¿Y por qué el martes? Porque en el Génesis, ¿sí? Todo el mundo recuerda ese libro, ¿no? Bueno, no importa, vayan y búsquenlo. Pero se acuerdan que se crea el mundo en el Génesis y que parece que el amigo Dios lo va creando al mundo día por día. Y cada vez que termina la creación de un día, dice, y lo que creé, horrible. ¿Cómo se dice en primera persona? Bueno, y lo que creó él era bueno. O sea, cada día que crea algo, tipo crea el sol, crea los animales, crea la zoronga, cuando termina de gran creación, ¿no? Me imagino, a ver, y aparte lo que ha generado esa creación, termina diciendo, y lo que creó fue bueno. Bueno, el día martes dice, y fue bueno 2 veces.
¿Por qué? Me pregunta acá desesperada Mariana Collante, que ya está corriendo a pensar entonces en casarse un martes. ¿Para qué? Imagínate si algún día tuvieras ganas de casarte, esperemos que te ocurra en algún momento, no. Bueno, ¿cuándo te casarías? Un martes. ¿Por qué? Porque es un día doblemente bueno. Y si tuvieses que irte de viaje, ¿cuándo embarcarías a un viaje? Un martes, porque sabes que tenés doble, claro, porque como el martes dice 2 veces es bueno, es como que el martes es un día doblemente cuidado por Dios. De ahí la famosa frase, no te cases ni te embarques, el día 13, porque miren, todo lo que estoy contando es a favor del martes 13. Pero como los que sostenían el martes 13 de manera positiva eran los judíos, y a los judíos los empiezan a hacer mierda y a correr por todos lados, toda la cultura europea toma el símbolo del martes 13 y lo invierte. Y entonces el martes 13 pasa a ser el peor de los días porque era el día del peor de los enemigos que tenía la cultura europea, que era el judío. Tremendo. Hoy es martes 13, nos chupa un huevo. Le hemos dedicado 15 minutos del programa, pero nos chupa un huevo, porque a nosotros lo que nos chupa un huevo le dedicamos tiempo.